Bueno, disculpen las demoras, pero bueno, volvemos al comienzo. Entonces la idea es hablar de shock en el recién nacido y particularmente del manejo hemodinámico y de la colaboración que el ultrasonido tiene en esta entidad. Para lo cual vamos a pasar primero por una definición de shock, por definir los distintos tipos de shock, las fases del shock, ver la vigilancia clínica, el diagnóstico con ultrasonido, ver qué rol ocupa en esto la espectrofotometría infrarroja. Vamos a hablar algo de tratamientos para después concluir. Así que bueno, como les decía, el shock neonatal es en principio un síndrome clínico complejo con un severo desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno e inadecuada perfusión tisular. Secundariamente a esto, los tejidos se ven privados de oxígeno y de nutrientes, y los detritus, por lo tanto, no son eliminados. Hay disfunción celular, y esto normalmente lo habitual es que sí vaya seguido de muerte celular. ¿Cuáles son los distintos tipos de shock? Bueno, en principio, los distintos tipos de shock neonatales con los cuales nos podemos enfrentar es el shock hipovolémico, que es el conocido por la baja precarga, el shock distributivo, que es el que vemos habitualmente en la sepsis, donde hay vasoplejía, hay lesión endotelial, el shock obstructivo, que es cuando nos encontramos ante un neumotórax, un taponamiento cardíaco, el shock cardiogénico, que lo vemos en la asfixia, en el ductus, la falla de bomba, el shock disociativo, que es el típico de la anemia y de la metahemoglobinemia. Así que bueno, cuando hablamos entonces de shock hipovolémico, decíamos que era un compromiso en la precarga, porque el volumen circulatorio es bajo. Entonces esta situación es la que vamos a observar, por ejemplo, en una hemorragia masiva, en una emergencia de tipo obstétrica, quirúrgica, ante un desprendimiento de placenta, una transfusión aguda, fetomaterna, por alguna situación, una hemorragia intracraniana aguda, una coagulación intravascular diseminada, deshidratación, tercer espacio, alteración del retorno venoso. En toda alteración del retorno venoso tenemos una precarga que se encuentra comprometida. Así que este sería el típico compromiso de volumen circulatorio por precarga disminuida. Después encontramos el shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, en general, puede haber un compromiso de la contractilidad, o sea, del linotropismo, o también de la relajación de las fibras musculares. Esto es lo típico del shock cardiogénico que vemos en la asfixia, por ahí en una cardiopatía congénita ductus dependiente, en cirugías cardiovasculares, en cardiomiopatías, en arritmias, en shock séptico, o sea, algunas veces se entremezclan, ¿no es cierto?, los tipos de shock de acuerdo a las patologías, una hiperplasia adrenal, hemorragia adrenal, drogas, ¿no es cierto?, que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos y por ahí pueden generar una alteración, ¿no es cierto?, que genere alteración en la contractilidad o en la relajación de las paredes miocárdicas. Entonces, este es el típico shock cardiogénico. Y después tenemos aquellos que afectan severamente la poscarga del ventrículo, por ahí aumentándola, una trombosis, ¿no es cierto?, importante, una poscarga elevada del ventrículo izquierdo puede hacerlo claudicar. También la vasodilatación, donde aumenta, estamos ante una vasoplejía, donde aumenta el lecho vascular en forma súbita, entonces también altera la poscarga. Y esto genera, cualquiera de estos tipos de shock, pueden llevar a una inadecuada perfusión de sangre a los tejidos. Y esto es lo que realmente nos importa y es lo que realmente define al shock. Los tejidos no reciben ni perfunden adecuadamente. Así que cuando hablamos entonces de entrega de oxígeno a los tejidos, también tenemos entonces un compromiso que puede pasar por el órgano. O sea, puede suceder
de que el órgano no esté con una adecuada integridad, que el tono vascular se vea alterado, que haya una pérdida de la autorregulación. Fíjense que la sepsis está dentro de esto y tiene que ver con el daño tisular que se pudo haber generado. El dolor es un factor que interviene en este tipo de shock. A esto se le llama shock distributivo, o sea que cuando el tejido se encuentra afectado de los órganos, entonces ahí podemos hablar de un shock distributivo. Sin embargo, también dijimos que en la sepsis se entremezclaba con otros tipos de shock. El shock disociativo es aquel que vemos cuando está comprometida la oxigenación de la hemoglobina, sea porque tengamos una metahemoglobinemia, una hemoglobina patológica, una anemia muy importante, o intervengan factores que hagan a la calidad de la captación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Y ahí tenemos entonces un shock disociativo. Y por último, hablamos del shock obstructivo. El shock obstructivo es el que vemos obviamente cuando el corazón se encuentra comprimido. Comprimido porque hay un pulmón, que por ejemplo tiene un neumotórax, tiene una enfisema intersticial importante, tiene lesiones de todo el parénquima que comprimen las cámaras cardíacas. Un taponamiento cardíaco es un shock obstructivo, o sea, cuando por ahí nos encontramos ante un accidente de estas características que compromete al paciente de forma aguda, grave, y si no lo detectamos puede conducir a la muerte. En la hipertensión pulmonar hay de alguna manera un shock obstructivo, y también en la displasia, es un pulmón fibrótico, duro, resistente, que puede comprimir el corazón. Y no se olvida obviamente de que el corazón y el pulmón funcionan en forma coordinada, o sea que cuando se ve afectado por compresión, antes de eso, si uno está vigilando ese corazoncito, puede estar viendo cómo progresivamente se va afectando, cómo comienza a tener signos de sufrimiento y de compromiso por afectación pulmonar. O sea que la integridad de la vía aérea, de cómo respira el bebé, de la concentración de oxígeno, son también condicionantes en este tipo de shock. Bueno, o sea que hablábamos de que una precarga afectada genera un shock hipovolémico, una poscarga afectada, una poscarga comprometida por vasoconstricción y vasodilatación también puede comprometer y generar inadecuada perfusión de sangre a los tejidos. Si hay afectación de la contractilidad o de la relajación, estamos ante el shock cardiogénico, también tenemos compromiso en la perfusión tisular. El shock distributivo también tenemos compromiso de la perfusión tisular. Lo mismo pasa con el disociativo y con el obstructivo. Sin embargo, podemos ver que en determinadas situaciones, como por ejemplo la sepsis, pueden estar entrelazadas diferentes situaciones, diferentes tipos de shock en la misma patología. ¿Cuáles son las fases del shock? Hablamos de un shock compensado cuando la perfusión todavía está preservada por un reflejo simpático que genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Hay variaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura. Estas pueden ser mínimas, incluso ausentes, pero si percibimos alguna alteración en alguna de estas variables, podemos sospecharlo y tratar de investigarlo. Hay un incremento en la angiotensina vasopresina, por lo tanto puede verse algún grado de afectación del filtrado renal, liberación de catecolaminas que puede generar una mayor fracción de acortamiento, o sea, uno ve una hiperactividad cardíaca, pero el bebé puede estar menos activo, o sea, uno lo puede ver como que está más entregado, que encuentra el consumo de oxígeno, se ve disminuido, aumentan los requerimientos de oxígeno, y en esta situación entonces vamos a tener generalmente como síntomas clínicos palidez, taquicardia, temperatura distal baja, relleno capilar prolongado. Cuando el shock se transforma en un shock descompensado, acá nos encontramos con
caída de la perfusión tisular, o sea, ya los tejidos no reciben la perfusión que necesitan. Hay metabolismo anaeróbico, ácido láctico aumentado, acidosis metabólica. Puede verse afectada la contractilidad cardíaca, la respuesta a las catecolaminas, liberación de mediadores enzimáticos que comprometen la perfusión, falla la bomba de sodio-potasio, disrupción de los endotelios, activación de la cascada de coagulación y marcados signos clínicos. Esto es en general acompañado de una inadecuada respuesta al tratamiento. Aquí entonces nos encontramos ante un shock irreversible, donde el diagnóstico ha sido retrospectivo, los órganos vitales se encuentran seguramente muy dañados, se produce la muerte aún restaurada la circulación, y el tratamiento adecuado y temprano pudo haberlo evitado. Muy bien, ¿qué pasó con la frecuencia cardíaca en el shock? Cuando analizamos la frecuencia cardíaca, sabemos que la frecuencia cardíaca es uno de los componentes del gasto cardíaco. Acuérdense que la fórmula del gasto cardíaco, en este caso el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y sobre el peso del paciente, y donde el volumen sistólico es la integral de velocidad del ventrículo que estamos analizando o del flujo que estamos analizando por pi, por diámetro del vaso que analizamos, que en este caso es la aorta, ascendente sobre 4. O sea que la frecuencia cardíaca tiene un rol importante dentro de la fórmula del gasto para afectar. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, una taquicardia leve puede incrementar el gasto cardíaco, porque aumenta uno de los factores y componentes del gasto y del flujo. Una taquicardia excesiva, en general, compromete mucho la diástole, entonces empeora la perfusión coronaria y empeora la función cardíaca, pero también empeora el llenado diastólico. Ambas situaciones llevan a un pobre gasto cardíaco. Ahora veamos qué pasa si la bradicardia es significativa. Más de una vez nos encontramos ante pacientes que están en un shock por asfixia y los ponemos en hipotermia. Los ponemos en hipotermia y los chicos tienen bradicardia. Tienen bradicardia porque, bueno, ya de por sí la asfixia les genera la bradicardia y a su vez la hipotermia les genera bradicardia. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que debemos respetar de decir tratamos o no tratamos? Porque en realidad estamos buscando con la hipotermia el mejorar y el lentecer el metabolismo, ¿no es cierto?, para generar menos daño. Pero ¿qué pasa? La bradicardia extrema va a comprometer el gasto y va a comprometer la perfusión tisular. Así que este es un gran dilema y es uno de los temas importantes en el tratamiento y en la hipotermia, que en algún momento lo vamos a tratar. Bueno, con respecto a la vigilancia hemodinámica, todos conocemos que, bueno, la presión arterial es fundamental, que la frecuencia cardíaca también lo es, que el flujo urinario, como ya lo comentamos, es un gran marcador de perfusión tisular, en este caso renal. El relleno capilar es un auxiliar. El lactato es un auxiliar importante, la temperatura diferencial, el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, el exceso de bases es importante, el bicarbonato, la saturación venosa de oxígeno, el color, el paciente que tiene una perfusión alternante, y la combinación de estas diferentes variables son las que nos llevan a sospechar el diagnóstico de que ese bebé está entrando en shock. Pero recordemos que, por ejemplo, estas variables, particularmente la presión, que es una variable que siempre tenemos muy en cuenta, depende de dos variables a su vez, y uno es el flujo y otro es la resistencia. Entonces debemos tener en cuenta mucho esto para poder después analizar detalladamente digamos, la presunción de que un paciente está entrando en shock. Y en esto nos ayuda muchísimo el ultrasonido. Porque definir la situación hemodinámica, por supuesto, no solo ayuda a decidir el tratamiento, ayuda a anticiparse a un tratamiento adecuado y oportuno. Por esta razón es importante. Así que, por ejemplo, si yo les digo acá en esta imagen es un corazoncito que está visto en una apical, 4 cámaras,
Y estamos viendo que todas las cámaras que todas las cámaras a simple vista están bien. Acá no hay líquido fuera de las cavidades que rodeen las cámaras y solo ve funcionando bien este corazón. Así que yo diría que este corazón en prima fase no está pasando por un shock hipovolémico, tiene un volumen adecuado. Aún sin medir el gasto, aún sin medir los flujos, aún sin ir a un ultrasonido avanzado. Es un ultrasonido básico. O sea, cuando aprendemos la primera mitad del curso, las primeras 4 charlas del curso, que es reconocimiento de estructuras, ejes y demás, bueno, con esto simplemente uno puede ya decir que este corazón tiene un adecuado volumen. Esto también lo podemos identificar sin un avance importante en el estudio del ultrasonido. Esto es, recuerden la cava inferior, esta es una cava inferior normal, esta es una cava inferior dilatada. Lo vemos acá en el video, cava inferior normal, y acá lo vemos, cava inferior dilatada. Fíjense que tiene un catéter exactamente abajo, pero aparte tiene una dilatación. Entonces, si quiero medir los flujos en vena cava superior, también lo puedo hacer, y esto me va a dar una indicación importante de cómo está llegando la sangre al corazón, y si tiene algún impedimento, tengo un flujo en vena cava superior comprometido y está llegando mal la sangre a las cavidades derechas, es muy probable, ¿no es cierto?, que ese chiquito vaya a hacer un shock hipovolémico, ¿no?, si no lo está haciendo en ese momento. Y si las cavidades, el flujo en las venas pulmonares también se encuentra comprometido, o sea, el retorno desde el pulmón hacia el corazón se encuentra comprometido, tenemos también una onda restrictiva en el flujo de las venas pulmonares que nos va a estar indicando de que la sangre que está llegando a ese corazón no es la adecuada. Cuando hablamos de shock cardiogénico y hablamos de flujo y gasto, entonces podemos medir, por supuesto, el gasto en el ventrículo derecho, que sería este caso, acá el gasto en el ventrículo izquierdo, podemos medir el flujo en la vena cava superior, que es lo que estábamos viendo ahí en esta imagen aquí en este momento. Esto vendría a ser el flujo en una apical, ¿no es cierto?, eje largo, donde estoy viendo la aorta, que vimos que era el sitio para medir la BTI de ese vaso, ¿no? Mientras que la pulmonar lo estoy viendo en un eje corto, ¿se acuerdan? Donde está alineada la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, y este es el trazado. Yo lo congelo y puedo hacer perfectamente la medición. ¿Qué otra cosa importante ver en el shock cardiogénico? Bueno, la función diastólica. ¿Se acuerdan que decíamos que a veces es una falla de contractilidad, pero otras veces es una falla de relajación? Entonces la función diastólica es una falla de relajación, o sea, el lusitropismo de ese corazón se encuentra alterado. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si es el ventrículo izquierdo el que se está relajando mal, lo que voy a tener es que la aurícula del lado izquierdo va a estar dilatada. En ausencia de ductus, tengo que pensar de que este bebé está con una disfunción diastólica. Ahora, si no tengo un ductus muy importante, también un ductus muy importante pues puede estar llevando a un shock, ¿no es cierto?, pero de otra etiología, que yo también tengo que identificar. Por lo tanto, puedo ir a buscar el ductus y fijarme, ¿está el ductus presente? ¿No está el ductus presente? Genial. Entonces me fijo a ver cómo está la función diastólica del ventrículo izquierdo, y si la aurícula izquierda está agrandada, y la relación aurícula izquierda-aorta está comprometida, está, digamos, con una aurícula bien aumentada de tamaño, entonces diría que estamos ante un posible disfunción diastólica. Recuerden que el volumen de la aurícula izquierda mayor de 1.5 mililitros por kilo es un signo, o sea, tomándolo así como lo estamos viendo, es un signo de dilatación. Bueno, el otro componente que podemos utilizar para el diagnóstico de función diastólica es en un 4 cámaras ver el flujo en la mitral. Normalmente, ustedes recuerdan que el flujo en el neonato a través de la válvula mitral tiene 2 componentes de llenado. Un componente que es diastólico y un componente que es de contracción atrial.
El llenado rápido o el llenado diastólico es siempre inferior al llenado o al componente atrial. Por lo tanto, una onda de estas características estaría indicando que ese ventrículo está con una disfunción diastólica. Aquí tenemos una relación entre la onda E y la onda A que es mayor de 0,9. El otro componente que ayuda mucho es el TDI. El TDI es el Doppler tisular. El Doppler tisular no mide flujo, mide músculo. Por lo tanto, si yo lo coloco en cualquier parte del músculo cardíaco cercano a las valvas, voy a tener un trazado que va a ser similar al del flujo, pero invertido. Invertido, ¿por qué? Porque estoy tomando la pared, no estoy tomando el flujo que transita de una cavidad a la otra. Entonces estoy viendo cómo excursiona la pared, y esto es un gran marcador de función diastólica. Aquí, si yo tengo una E', E' vendría a ser la primera onda, que sea menor de 2,7 centímetros por segundo, entonces yo podría también presuponer, es otro componente más en la evaluación de la disfunción diastólica. Y a su vez me da la oportunidad, si lo comparo con el flujo a través de la mitral, de comparar la onda E y la onda E' del flujo tisular. Si esta relación supera los 18, entonces esto es otro indicador más de que estamos ante una disfunción diastólica. Y por último, si tenemos una regurgitación tricuspidia mayor de 3,2 metros por segundo, en ausencia de hipertensión pulmonar, entonces podemos decir de que estamos ante una disfunción diastólica importante. Bueno, el otro componente que decíamos que podía estar alterando en el shock cardiogénico es la fracción de acortamiento. O sea, tenemos una contractilidad que está severamente afectada porque el ventrículo no tiene capacidad de contraerse, se contrae mal. Entonces, si se contrae mal, esto puede eyectar mal. Y si eyecta mal, estamos ante uno de los componentes, ¿no es cierto?, del shock, que en cuanto a lo que es la perfusión tisular. ¿Cuál es el rol de la hipertensión pulmonar? Bueno, si estamos ante una situación de hipertensión pulmonar, también podemos tener, hay veces que recibimos pacientes que tienen, por ejemplo, un ductus cerrado intrauterinamente, entonces vamos a encontrar un ventrículo de estas características, ¿no? Fíjense, es un ventrículo que está muy engrosado, derecho, porque ha estado luchando intrauterinamente contra una comunicación que estaba o estrecha o cerrada. Entonces lo que vamos a observar a nivel de la tricúspide hay que regurgitación tricuspidia. Y a nivel del foramen oval, el shunt no va a ser rojo y de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Acá lo que estamos midiendo es regurgitación tricuspidia. En este caso no ha habido afectación del flujo en vena cava superior. Pero bueno, estamos ante un cuadro de hipertensión pulmonar claro. Bueno, la otra situación es la del ductus. Recuerdan que el ductus arterioso, cuando es hemodinámicamente significativo, envía sangre de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. Si nosotros lo estamos explorando en una ventana paraesternal alta, estamos ubicados en este sitio, donde está el redondel, y estamos viendo un flujo entonces que se acerca al transductor, y al ser un flujo que se acerca va a ser un flujo positivo, pero también va a ser rojo, rojo y de estas características. Y fíjense que es un ductus amplio, y yo digo, cuando digo amplio a simple vista puedo ver que casi es el tamaño de la aorta. Esta es la aorta, este es el ductus, y fíjense el grosor de ese ductus que está yunteando bien de izquierda a derecha. Este es un ductus que es claramente a controlar, a fijarse si está sacando sangre de la circulación sistémica y poniéndola en la pulmonar, porque este chico tiene todas las chances de hacer un edema hemorrágico pulmonar, y es otra causa de shock cardiogénico. Bueno, por supuesto que la miocardiopatía edematosa o isquémica, como ha sido este caso, ¿no es cierto? Es un bebé que nace
¿no es cierto?, muy comprometido, muy asfixiado, y al mirarle el corazoncito nos encontramos con esta cantidad de puntillados, aparte del edema y engrosamiento que se ve en las paredes, este puntillado, que es clarísimo en todo el endocardio, tanto izquierdo como derecho. Fíjense lo que es esta imagen, que se ve perfectamente todo este puntillado blanquecino, que coincide, fíjense aquí también, cómo se ve todo el puntillado en el endocardio, con compromiso de la densidad ecográfica de las paredes, y con una troponina que, bueno, obviamente era casi incompatible con la vida. Ahora, uno cuando más de una vez se encuentra que hace el primer día de vida, le hace una troponina al bebé, y es más baja que al segundo día de vida. Eso lo vemos todos los días. En un paciente que tiene una miocardiopatía por ahí isquémica, o que se ha infartado. ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, esto lo explicamos porque hay un cambio circulatorio. Sabemos que las resistencias vasculares sistémicas se elevan después del nacimiento, y que se elevan y generan una sobrecarga en un ventrículo que ya está en una situación de riesgo. Entonces es muy probable de que la situación de isquemia se agrave, y como la troponina ahí es un marcador muy sensible, entonces es probable que esta sea la causa por la cual las enzimas se elevan en las primeras horas de vida. Así que lo interesante en estas situaciones siempre es hacer un seguimiento hasta que estas enzimas han descendido lo suficiente como para que uno se quede tranquilo. Pero son igual pacientes que se recomienda el control ambulatorio estricto con cardiólogos y demás. Bueno, cuando hablamos de shock obstructivo, entonces estamos, por ejemplo, esto es un neumomediastino. Este neumomediastino o neumopericardio, ¿cómo lo detectamos? Lo detectamos porque el bebé estaba con una taquipnea y al hacerle el eco tenía muy mala ventana. Es una de las características, o sea, uno pone el ecógrafo, quiere ver el corazoncito y resulta que el abordaje es como casi imposible. Entonces se va a otras ventanas, se va a la ventana supraesternal o el subcostal, buscando ver el corazón desde otros ángulos, y resulta que de todos los ángulos el corazón se ve mal. Entonces se ve con poca nitidez. Y esto es básicamente porque está todo rodeado por aire. ¿Y por qué esto genera estas imágenes porque el aire evidentemente es un muy mal contraste para el ultrasonido? Así que cuando pongan un eco y vean que no tienen un buen abordaje de las ventanas, bueno, una de las sospechas es que pueda tener esta patología. Bueno, ni que hablar cuando esto es de estas características, ¿no es cierto? Tenemos escape de aires de todo tipo, fíjense en neumotórax, quistes únicos, quistes de todos lados, neumotórax hipertensivos, enfisemas bilaterales. Bueno, aquí el corazón se encuentra comprimido, realmente hay muy pocas posibilidades de que este corazón pueda tener un tamaño normal y poder estar funcionando normalmente y eyectando funcionalmente. Este es el típico shock obstructivo. Y por supuesto, el padre de todo esto es el taponamiento cardíaco. O sea que en esta situación uno lo está viendo con un catéter que ha atravesado el sitio más frágil que tiene el corazón, que es la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, la orejuela izquierda, que más de una vez el catéter, que uno lo colocó y lo dejó bien colocado por ahí en las cavidades, al ingreso de las cavidades derechas, por alguna razón, o porque el cordón se retrajo, o porque la bomba lo chupa, avanza y atraviesa a través del foramen oval, llega a la aurícula izquierda y puede producir este tipo de eventos, que si uno no lo detecta, ¿no es cierto?, le cuesta la vida al paciente. Ahora, esto si bien es muy frecuente con los catéteres, mucho más frecuente con los catéteres venosos umbilicales, que son catéteres un poco más gruesos y más rígidos quizás, también se presentan con las percutáneas. Por lo tanto, cuando uno está administrando una nutrición parenteral que utiliza catéteres centrales, y estos son por ahí catéteres más finitos, de Silastics y demás, también pueden avanzar. O sea que es muy importante que uno aprenda a
controlar la ubicación de los catéteres, no solo al momento de haberlo colocado, sino después de haberlo colocado, estar seguros de que permanece en el mismo sitio. Porque si no, bueno, es factible que se produzcan este tipo de accidentes o compromisos de la contractilidad y función cardíaca. Bueno, el shock distributivo, ¿cómo colabora el ultrasonido con el shock distributivo? Y colabora buscando directamente los flujos. O sea, yo puedo ir directamente al hígado y ver, por ejemplo, cómo está perfundiendo el hígado, si está entrando bien la sangre, si la perfusión es la adecuada. Fíjense qué buena circulación tiene este hígado, ¿no? El cerebro lo mismo, todos tenemos algo de experiencia en el tema también, y vemos perfectamente la cerebral media y la onda de normal, de flujo. Si queremos ver los riñoncitos, por ejemplo, un pacientito que se encuentra con una oliguria y no sabemos si realmente, o una anuria, y no sabemos si está perfundiendo adecuadamente, lo puedo mirar directamente y ver que si tiene este flujo de estas características en los riñoncitos, es un bebé que seguramente va a orinar, si uno le provee un adecuado volumen y una adecuada perfusión, como parece tener este riñón. Y después tenemos la gran situación de lo que es el enterocolitis necrotizante, ¿no? O sea, podemos evaluar perfectamente el shock distributivo de un enteritis necrotizante a través del ultrasonido. Esto está publicado en un Radiology del 2005, las imágenes son muy claras, por eso yo las traigo acá. En el librito van a encontrar imágenes propias, pero bueno, estas son imágenes traídas del Radiology. El artículo es muy interesante y describe cómo se ve con el eco normal, esta sería un intestino normal, donde yo veo perfectamente las asas intestinales. Acá estoy viendo una asa intestinal dilatada, pero que a su vez tiene todo este puntillado periasa intestinal que está obviamente debajo de la capa más externa del hígado, del intestino, ay por Dios, por encima del músculo, ha disecado el aire de la serosa, ahí está, gracias, de la serosa. Hay aire subseroso, y este aire subseroso se manifiesta con estas pequeñas puntitos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con aire que se metió allí. Y si colocamos el flujo color, nos vamos a encontrar que esta es una perfusión normal, que esto también es normal en un intestino, pero que esto no es normal. Esto condice con esta imagen, con esta imagen de aire subseroso. Esto acá tenemos un aumento de la perfusión, tenemos la imagen del anillo, que es típica de la enterocolitis, y esto sería también patológico, la imagen en I, y este es el signo de la cebra, que es un signo donde uno ve que ya la perfusión de esta asa intestinal se encuentra muy perfundida, ¿no es cierto?, y con este trazado característico que hace a pensar de que este bebé está en una situación realmente muy crítica. No nos podemos olvidar tampoco de lo que es el dolor, el shock por dolor. El shock por dolor, fíjense, este pacientito era un bebito que había sido sometido a una cirugía de ductus, y los síntomas que presentaba era taquicardia, oxigenación inestable, hiperglucemia, leucocitosis y este abdomen. Este abdomen que claramente todos supusimos de que era una enterocolitis. Así que en forma inmediata llamamos, aparte de llamar al cirujano, le tomamos un perfil de radiológico, y nos encontramos que había un catéter percutáneo que estaba colocado en la piernita y que llegaba subcutáneo, en vez de ubicarse, ¿no es cierto?, donde debía ser en la cava, subcutáneo, y estaba goteando dopamina. O sea que esto es bien iatrogénico, es dopamina subcutánea. Entonces, esto de no retirar el catéter, dejar goteando la dopamina, obviamente que esto va a la necrosis.
Por suerte, bueno, se sacó, porque en el frente esto no lo ven. En el frente no lo ven. Entonces, bueno, por suerte se sacó y se recuperó el abdomen enseguida, porque bueno, fue un signo, realmente algo preocupante. Pensábamos que el bebé estaba entrando en shock, y sin embargo, el shock era por dolor. Así que, bueno, son situaciones que no debemos olvidar ni dejar de lado, que pueden presentarse. El halo blanco. El halo blanco, sí, terrible. Pero uno también lo ve en una NEC, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, el otro componente que yo les dije que podíamos, monitoreo que podíamos utilizar, es la espectrofotometría infrarroja. En realidad la espectrofotometría lo que hace es ver extracción de oxígeno por los tejidos. O sea, cómo está el tejido, cuánto extrae de oxígeno, si lo extrae bien, si no lo extrae bien, y bueno, esto es de utilidad. Si uno lo tiene y lo puede usar, genial. Es muy tentador porque, bueno, para el flujo cerebral es fundamental, pero también para el intestinal, que más de una vez nos ofrece dudas. A veces un ductus, que es hemodinámicamente significativa, lo es, y está, si tenemos puesto por ahí el sensor en la cabecita y lo tenemos en el abdomen, y resulta que estaban sensando dentro del rango normal, y estamos vigilando un ductus, nos ha pasado que de golpe empieza a haber diferencia entre el mesentérico y el cerebral, y es simplemente porque el ductus se ha convertido en hemodinámicamente significativo, o sea que está sacando sangre del territorio sistémico para pasarlo al pulmonar, y esto se puede evidenciar con un monitoreo con espectrofotometría infrarroja. O sea, complementa la vigilancia hemodinámica. No digo que sea imprescindible, pero si lo tenemos, lo podemos utilizar. Es portátil, bueno, es fácil, hay sensores que son especiales para los recién nacidos. Bueno, brevemente vamos a hablar un poquito del tratamiento. Así que cuando yo quiero, por ejemplo, en un shock cardiogénico, aumentar el gasto cardíaco, o sea, necesito un inotrópico que va a tener un efecto cronotrópico. Entonces, bueno, el de elección es la dobutamina. La droga de elección es para el mejor inotrópico de elección de entrada, es la dobutamina. El levosimendan, que es un hipnodilatador, en realidad no hay demasiada experiencia neonatal todavía publicada, no, tiene la ventaja de no aumentar el consumo de oxígeno, y por lo tanto es una droga que podría llegar a ser tentadora, pero no hay demasiada evidencia para su uso. Ahora, muchas veces con la dobutamina solo no alcanza, entonces podemos utilizar la epinefrina. La dopamina, en general, en el primer día de vida, tiene un efecto alfa la dopamina, aparte de tener un efecto inotrópico, pero no es de elección como inotrópico. Sí, en colaboración por ahí con la dobutamina, si uno se encuentra con un inotropismo mejorado por la dobutamina, pero con una resistencia vascular sistémica por ahí descendida. Entonces yo puedo utilizar la dopamina y eventualmente, si no funciona ninguna de las dos, recurrir a la epinefrina. Ahora, si yo necesito aumentar las resistencias vasculares sistémicas, o sea, necesito un vasopresor, ahí no hay ninguna duda que voy a utilizar la dopamina o la norepinefrina o eventualmente la hidrocortisona. Ahora, muy bien, recuerden siempre que ninguna de estas drogas son grandes inotrópicos, por lo tanto, usadas solas no es lo ideal, o sea, norepinefrina sola, no, dopamina sola, tampoco. O sea, debemos asociarla o a dopamina, o a dobutamina, o a epinefrina, pero no solitas. Ahora, muy bien, cuando nos encontramos ante una situación de disfunción diastólica, no hay ninguna duda de que si el lusitropismo está comprometido, puedo utilizar la milrinona. Ahora, muy bien, aparte la milrinona es un coadyuvante, ¿no es cierto?, cuando el óxido nítrico, cuando estamos ante una hipertensión pulmonar, recuerden que tiene un efecto coadyuvante con el óxido nítrico, ya que repone
AMP, y entonces esto hace a la eliminación digamos, cuando entras en una meseta con el óxido nítrico, logra descenderse el óxido nítrico a veces con la administración de milrinona. Pero también en la disfunción diastólica es la droga de elección. Ahora, muy bien, si nos encontramos ante una difusión diastólica, pero a su vez también nos encontramos con una hipotensión arterial, entonces aquí la droga de elección por ahí es la norepinefrina. Pero hoy en día ha empezado a tener hay bastantes publicaciones sobre el uso un poco menos limitado y más rápido de la vasopresina. ¿Por qué? Bueno, básicamente, bueno, acá recordarles algunas cositas de la dopamina. Recordad que la dopamina, el 50% del efecto inotrópico es por la estimulación de receptores que liberan noradrenalina, y que en la enfermedad de insuficiencia adrenal atenúa la vasoconstricción dependencia, ¿no? Que también aumenta las resistencias vasculares sistémicas y puede comprometer el gasto, como también las resistencias vasculares pulmonares. La dobutamina, como ya dijimos, de elección en la disfunción miocárdica. La adrenalina es la segunda droga a elegir, pero recordar que aumenta el lactato sérico independientemente de la mejoría del estatus hemodinámico, y que puede producir hiperglucemias con requerimientos de insulina. Bueno, la noradrenalina, recordar que no usarla sola, y la milrinona, efecto sobre el miocardio, no se presenta inmediatamente al nacimiento y tiene un efecto más prolongado. O sea, se dice que la vida media es de alrededor de 8 horas, por lo tanto a veces aumentos en la medicación, ¿viste? Si uno no es paciente y espera un poquito, pueden ser precipitados. Y el otro, bueno, es un coadyuvante porque actúa restaurando AMP cíclico en el tratamiento con óxido nítrico. Y bueno, y por último, lo que quería hablar un poquito más es de la vasopresina, que recordar que produce hiponatremia, trombocitopenia transitoria y necrosis hepática. Esto es particularmente en el prematuro chiquitito y cuando se usa a dosis muy altas y durante tiempos prolongados. Vamos a hacer un breve repaso. Ustedes recuerdan que la vasopresina es un mediador que es eliminado por el hipotálamo y que realmente es normal que circule en el cuerpo, y con el efecto que tiene es vasopresor. Vasopresor, y lo que hace también es actuar en cuanto a la reabsorción de agua. De esta manera aumenta las resistencias vasculares sistémicas. Ahora, muy bien, el mecanismo de acción, hay 3 mecanismos de acción. Uno es el llamado por receptores B1, que es el receptor de los vasos sanguíneos, que produce vasoconstricción. El B2, que es el que produce vasodilatación a través de la reposición de AMP cíclico, receptores renales que actúan en la reabsorción de agua. El B3 está asociado a la liberación de adrenocorticotrofina. En general, esta es una virtud que se ha descubierto y que es importante tenerla presente, en bajas dosis vasodilata. Fíjense qué interesante esto, tanto el terreno coronario como el cerebral y el pulmonar. Entonces, ¿qué es la dosis recomendada? Lo que está publicado es 0,3 a 0,65 miliunidades por kilo y por minuto, y la dosis máxima publicada es de 1 a 2, o sea, casi el doble. Sin embargo, estas dosis máximas, está bien, un paciente que uno está crítico y uno no puede levantar la presión, que está en shock y demás, y necesita perfundir los tejidos, por ahí lo utiliza, pero poco tiempo. Y cuidado con los bebés prematuros, los chiquititos. Otros efectos, tiene un efecto cronotrópico mínimo, que eso es bueno, es favorable. No afecta el inotropismo, eso es otro efecto favorable, o sea, no negativamente, no lo afecta. Actúa mejor en acidosis e hipoxemia, o sea que ante un paciente acidótico e hipoxémico, si no responde a la noradrenalina, por ejemplo, y a los corticoides, entonces podemos utilizar la vasopresina, especialmente indicado en el shock séptico,
resistente, por supuesto, a las catecolaminas debido a la pérdida de la regulación de los receptores. Ustedes saben que parte del cuadro de shock séptico es precisamente la pérdida de receptores. Bueno, el efecto vasodilatador pulmonar es por estimulación del óxido nítrico sintetasa endotelial. De manera tal que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque más de una vez nos encontramos ante situaciones de shock con hipertensión pulmonar, y bueno, y uno tiene miedo de utilizar la vasopresina porque necesitamos aumentar la presión, pero resulta que sobre el pulmón, sobre el cerebro y sobre las coronarias, que son tres terrenos importantes que debemos por ahí proteger, bueno, es bastante beneficioso. Y recordar siempre la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia particularmente en los bebés chiquititos, y que no debe usarse mucho tiempo. O sea, una vez que se logró el efecto buscado, se puede suspender. Así que bueno, para resumir entonces, una sostenida estabilización, esto no es mío, es del doctor Ivanceri. El doctor Ivanceri, ustedes saben que es un investigador básico, y que aparte la hemodinamia siempre ha sido su fuerte, y particularmente la hipotensión. Bueno, y él dice, y hablando del shock, dice que una sostenida estabilización del estado cardiovascular con adecuado mantenimiento de la presión arterial, del gasto cardíaco, de la perfusión tisular y de la oxigenación sigue siendo un desafío en los neonatos más críticamente comprometidos. El tratamiento de estos pacientes requiere del más complejo entendimiento de la etiología y de la fisiopatología del shock, el efecto de los diferentes tipos de ventilación mecánica sobre la función del sistema cardiovascular y los mecanismos de acción farmacológicos y potenciales efectos indeseables de las aminas simpático-miméticas y de los otros medicamentos usados en el manejo del shock neonatal. O sea, creo que es una definición sumamente compleja y completa de lo que es un tratamiento en el shock neonatal, pero donde lo que yo quiero resaltar básicamente es la importancia de un diagnóstico, de una apreciación oportuna, para tratar de que ese shock no se transforme en un shock irreversible, donde las chances de poder salvar a ese paciente van a ser mucho más limitadas. Así que para concluir, les toca una vez a cada uno. Tengo de ustedes también. El reconocimiento entonces temprano del shock y la fisiopatología es crítica en la oportuna intervención y puede mejorar a los pacientes. El ultrasonido efectuado en la cabecera del paciente puede proveer información vital, anatómica y fisiológica para este manejo. Su amplio uso está limitado a la disponibilidad de profesionales entrenados. Por eso es que, bueno, damos los cursos para que cada vez haya más personas entrenadas en esto, y su utilización permitiría estandarizar y protocolizar el manejo del shock neonatal. La ecocardiografía neonatal debe ser una extensión del examen clínico y de los parámetros usados tradicionalmente. Así que con esto me cierro esta charla. Muchas gracias. Y estoy escuchando todas las preguntitas que tengan. No sé si tenemos mucha gente, me parece que hay poquito, y 3. No, esta droga que hablábamos, además, no me va a salir. Fíjate si hay. Dice, saludos. Muchos saludos. Bien. Muchas gracias. ¿Qué cosa? Levotimental. Hay casos particulares. Por ahí en el cardiópata, pero en el neonato sin cardiopatía no hay mucha experiencia, y mucho menos en los prematuros. Pero sí hay, sí, hay poca, digamos, evidencia del uso, ¿no? Pero hay que seguir viendo. La vasopresina usamos una dosis un poco más pequeña que la que está ahí en la charla, usamos 0,05. Sí, pero se puede usar como de entrada a 0,3.
La vasopresina. Sí, porque la hemos usado con timidez, Con miedo. con miedo. Bien, de todas formas. La hemos utilizado con miedo porque no es una droga que tengamos experiencia. Entonces, como no tenemos experiencia, tenemos miedo de provocar daño. Y entonces la utilizamos tan tímidamente, pero bueno, cuando nos encontremos ante una situación en la cual no podemos levantar la presión arterial y hemos utilizado todas las posibilidades terapéuticas previas, recordar que el uso de la vasopresina puede llegar a ayudar mucho. Corto tiempo, buscar el efecto que se busca y bueno, y después suspender. Porque a veces nos pasa que dejamos una droga, produjo un efecto que era el deseado y la dejamos. Da miedo sacarla, porque si ahora la saco y empieza a hipotensarse, pero bueno, uno puede ir bajándola despacio y ver qué pasa, la respuesta y retirarla, por lo menos en el prematuro muy chiquito particularmente, ¿no? A veces lo hemos usado como vasodilatador pulmonar en la hipertensión grave. Y acá nosotros lo hemos usado 0,302 a 0,303 kilos por minuto. Una dosis bastante bajita. ¿Quién? Nosotros acá. Eso es lo que decís. No, pensé que alguien lo estaba comentando en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, un poco la idea es, a partir de ahora, la idea es dar algunas charlas por mes, hasta fin de mes. Vamos a ir mechando distintos temas, algunos hemodinámicos, de otros de otras características, porque bueno, este año ya hemos dado el curso completo. Así que, bueno, nos volveremos a ver, le estamos avisando con tiempo en los diferentes sitios y redes para que estén avisados si les interesa y puedan escucharla. O podamos intercambiar. O sea, me interesaría muchísimo que pudiéramos intercambiar y crear dudas y preguntas como para poder tener un poco de diálogo, ¿no? ¿Algo más? No. Yo no, ¿por qué no lo veo en el chat yo? Con nosotros, yo por el Facebook. Por el Facebook. Es más fluido. Hay más gente en el Facebook, en general. Bueno, muchas gracias. Igual queda esto colgado en YouTube, así que lo pueden volver a escuchar si quieren o escucharlo por primera vez si no lo hicieron. Así que gracias y hasta la próxima entonces.